Hola niños, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien y gracias a Dios que nos podemos conectar un día más para aprender más de su palabra. Les voy a pedir que antes de empezar nuestra clase hagamos una oración, así que cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias porque nos concedes un día más de vida y que nos permites conectarnos para aprender más de ti. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, y que podamos aprender cosas nuevas de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar, así como los domingos anteriores hemos estado viendo sobre el libro de los Hechos, pues vamos a continuar con este libro, ¿sale? Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 16 de Hechos la clase de este día. Así que vayan por sus Biblias y ténganlas ahí listas en Hechos, capítulo número 16. Muy bien. Hechos, capítulo número 16. ¿Ya lo tienen listo? Nuestra clase del día de hoy se llama Conversiones y encarcelamiento en Filipos. Ahorita les voy a decir en dónde quedaba ese lugar. Hoy vamos a tocar un poco el tema del segundo viaje misionero de Pablo. Ustedes recuerdan que Pablo fue un servidor de Dios. Dios lo usó para que llevara el evangelio a muchos lugares. Y hoy vamos a ver su segundo viaje, algunos lugares a donde él fue y qué pasó cuando él estaba haciendo ese segundo viaje. Entonces, en este mapa podemos ver todos los lugares que visitó en ese segundo viaje y el día de hoy vamos a estarnos concentrando en los lugares de Listra, Derbe y Iconio, que es donde habla Hechos capítulo 16, y también acá en Macedonia, en Filipos, que es el nombre que aparece en el título de la historia. Muy bien. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo número 16, versículo 1. Después están hablando de Pablo y Silas, que era su acompañante. Llegó a Derbe y a Listra, y había allí un discípulo llamado Timoteo, que daba buen testimonio. Eso dice en el versículo número 2. Quiso Pablo que éste fuese con él y entonces se lo llevó también en su viaje. Pasaron por algunas ciudades y confirmaban a los hermanos que ya eran creyentes e iban a algunos lugares donde ya había iglesias, ya iban animando a los hermanos. Y entonces dice el versículo 5 que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. Dios estaba bendiciendo a esas iglesias de esos lugares, iban creciendo cada vez más. Y dice que atravesaron Frigia, la provincia de Galacia. También dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo llevarlos a Asia, que el Espíritu no se los permitió, y pasaron hasta Troas. Aquí pueden ver dónde está Troas. Entonces Pablo estaba siempre en oración y el Espíritu Santo le iba diciendo en dónde sí, y en ocasiones les decía para allá no vayas. Y entonces se fueron hacia Troas. Y dice también la Biblia en el versículo 9 que Dios usó una visión para mostrarle que había un varón macedonio que le rogaba que fuera a aquel lugar, a Macedonia, que está arriba en el mapa, donde está Filipos. Y entonces fueron para allá, haciéndole caso a esa visión que Dios le había dado a Pablo y iban a ir anunciando el evangelio. Dice el versículo 11 que zarparon de Troas y se fueron hacia Filipos. Zarparon, ¿por qué? Porque aquí si se fijan en el mapa, pues había agua, ¿verdad? No podían ir por tierra, entonces tenían que agarrar un barco o una lancha, no sé las distancias que tan lejos fueran, pero se tenían que ir por el agua. Entonces dice la Biblia que zarparon y llegaron a Filipos. Y dice que allí estaban en un día de reposo y entonces
junto al río donde se solían juntar las personas y escuchar de la palabra, ellos también se sentaron y empezaron a hablar de la palabra. Dice, donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 16:13 dice eso. Y entonces había una mujer que se llamaba Lidia, que estaba, dice la Biblia, que el Espíritu la había preparado para que ella estuviera muy, muy atenta y abrió su corazón, el Espíritu de Dios. Dios la estaba preparando, abrió su corazón, dice la Biblia, versículo 14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces ella estaba muy atenta y también nos dice la Biblia que se bautizó y les dijo que se quedaran en su casa. También su familia se había bautizado. Seguramente estaban muy, muy gozosos Lidia y su familia, y por eso les dijeron a Pablo y a Silas, quédense en mi casa más tiempo, no se vayan. Y entonces ahí se quedaron. Eso dice en Hechos, capítulo número 16, versículo del 15 en adelante. Y entonces vamos a ver qué más nos sigue diciendo. El versículo 16 dice, una muchacha endemoniada es liberada. Fíjense, Hechos 16:16, mientras todavía Pablo y Silas estaban ahí con Lidia y su familia, iban, dice, a la oración y salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, es decir, tenía un espíritu malo que le daba el poder de adivinar cosas. Y había unas personas que la tenían como su sierva y entonces ella adivinaba cosas y las personas ganaban dinero por lo que ella les ayudaba a hacer. Y entonces esta muchacha seguía a Pablo y a Silas y entonces gritaba detrás de ellos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos, muchos días hasta que desagradó a Pablo y dice que le dijo a ese espíritu malo que tenía la mujer, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió ese espíritu en aquella misma hora. Dios usaba en aquellos tiempos a sus seguidores y a veces les daba el poder de sacar espíritus malos. Entonces, en este versículo, Hechos 16:18, dice que el espíritu salió de esa muchacha en aquella misma hora. Pero entonces dice que sus amos, los señores que tenían a esta muchacha, pues que les daba dinero, pues no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Dijeron, no, o sea, a ellos no les importaba que la muchacha tuviera el espíritu malo, ellos querían recibir dinero de lo que ella adivinaba. Entonces, estas personas no estuvieron de acuerdo, hicieron que a Pablo y a Silas lo metieran a la cárcel porque no les pareció que ya no iban a poder ganar dinero, porque la muchacha ya no iba a poder adivinar. Entonces los llevaron con las autoridades, les dijeron que estaban alborotando la ciudad y fueron castigados. Dice la Biblia en el versículo número 23 que les azotaron mucho, es decir, les golpeaban sus espaldas, los lastimaban, los azotaron mucho y los echaron a la cárcel. Fíjense, por andar haciendo cosas buenas que nosotros pensaríamos que es algo bueno, que pues Dios los usó para que sacaran ese espíritu malo, pues la gente no estuvo de acuerdo y entonces los mandaron hasta la cárcel. Los metieron entonces en el calabozo, se les aseguró los pies, dice, en un cepo. Los tenían agarrados, pies y manos, y no se podían mover, como en una tabla. Ahí estaban agarrados y ellos no se podían mover. Y entonces dice la Biblia en Hechos 16:25, que a medianoche Pablo y Silas, ¿qué creen que estaban haciendo? Cantando, ellos cantaban, estaban gozosos, los presos los estaban escuchando y seguramente muchos pues se acercaban a ver por qué ellos estaban cantando. Si estaban en la cárcel, uno pensaría que pues iban a estar tristes, llorando, pues ahí tratando de dormir a lo mejor, pero Pablo y Silas cantaban a Dios, estaban gozosos, confiaban en su Señor. Entonces, pues seguramente muchos presos estaban atentos a ellos y dice la Biblia que después hubo un terremoto y con ese terremoto, ese movimiento,
de la tierra, que a lo mejor ustedes han alguna vez sentido, las celdas donde estaban los presos se abrieron y ya se podían ir, pero nadie se fue. El encargado de la cárcel se asustó mucho y dijo, híjole, ya se escaparon todos y ahora a mí me van a castigar, sobre todo a Pablo y a Silas, ¿verdad? Él decía, no, hombre, si se escapan, a mí me van a castigar. Pero entonces él se quería matar porque dijo, no, yo creo que ya todos se fueron, todos se escaparon y a mí me van a castigar, mejor me voy a morir yo. Pero Pablo le dijo, no, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, nadie nos hemos ido. Y él ya se fijó y se dio cuenta que todos estaban ahí. Y entonces él dijo, bueno, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? El carcelero, el encargado de la cárcel, se dio cuenta que Pablo y Silas eran diferentes a los demás presos y que estaban gozosos y que creían en un Dios. Entonces él les preguntó, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Les lavó sus heridas, dice la Biblia en Hechos 16:33. Le lavó las heridas, se bautizó junto con su familia, los llevó a su casa, dice que les puso la mesa y se regocijó ahí todos después de haber creído en Dios. Y entonces ya los magistrados después mandaron pedir que ya soltaran a Pablo y a Silas. Entonces el carcelero ya les dijo, no, pues ya, que ya se pueden ir. Y entonces los sacaron de la cárcel. Fíjense, Dios movió todas las circunstancias para que Pablo y Silas pudieran salir de la cárcel y que ya no les hiciera más daño. Y entonces, ¿qué aprendimos en esta clase? Bueno, que a pesar de los sufrimientos que tenían Pablo y Silas por estar en la cárcel, y a pesar de que los habían azotado, estuvieron gozosos porque confiaban en que todo iba a ser para bien. Dios estaba con ellos y Él los cuidaría. Ellos no tuvieron miedo, ellos estaban gozosos y confiando en Dios, en su Señor. Y así nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, podemos tener confianza en que Él está con nosotros y debemos de estar gozosos a pesar de las pruebas o de las circunstancias difíciles. Y el versículo que vamos a memorizar es Hechos 16:31. Como dice, ahí lo tienen en sus pantallas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Vamos a repetirlo otra vez. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y si gustan pueden hacer un dibujo o escribirlo en una hoja y ponerlo cerca para que lo puedan estar repasando, ¿sale? Y para terminar nuestra clase de este día vamos a hacer una oración. Así que les pido que cierren sus ojos para que oremos y terminemos este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos este tiempo que nos das de meditar en tu palabra. Permite que podamos aprender cosas nuevas y aplicarlas en nuestra vida. Te rogamos que perdones nuestros pecados y que nos ayudes, que a pesar que estemos en pruebas, tú nos des el gozo para estar confiando en ti. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchos saludos. Esperamos el próximo domingo verlos también conectados. Que Dios les bendiga y no se olviden de conectarse al culto también en unos momentos más. Dios les bendiga. Bye.